Damas y caballeros, hoy en Sombras de la Literatura voy a hablarles acerca de La sombra delirante de Robert Fisher y de sus letras nobles y conscientes. Bueno, antes de iniciar me gustaría comentarles que una de las obras de Robert Fisher fue mi primer libro y el recuerdo más bonito que tengo de literatura, por eso también quise hablar de él. Recuerdo que alguna vez el cantor Facundo Cabral dijo, hay canciones, libros o personas que cuando nos comparten algo nos hacen ser mejores personas. Y también dijo, desde que yo escuché cantar a Violeta Parra o a Atahualpa Yupanqui, soy una mejor persona. Yo puedo decir que gracias al libro de Robert Fisher con el que me tropecé al iniciar en el camino de la literatura, soy una mejor persona. Ahora sí comencemos hablando acerca de quién es Robert Fisher. Bueno, Robert Fisher fue un escritor estadounidense de origen judío que nació en el año de 1922 y murió en el año 2008. Muy conocido en el mundo cinematográfico como Bob Fisher. Comenzó su carrera como guionista a los 19 años de edad, destacándose como comediante teatral, ganando poco después varios premios y recibiendo excelentes críticas por estos mismos, dejando varios legados en el mundo de la literatura, del arte, del teatro y del cine. A continuación les compartiré algunas de sus obras. La primera que les compartiré será El Caballero de la Armadura Oxidada. La publicó en 1989, de la cual les hablaré a continuación. Otra de sus obras, publicada en 2004, fue El gato que encontró a Dios, y otra de sus obras, publicada en 2005, fue El búho que no podía ulular, entre otras de sus obras. Sus libros son considerados como libros de autoayuda y cómicos. Son libros maravillosos. En tercer lugar, me gustaría hablarles de unos aspectos importantes de su obra. Eh, Aquí vamos a tomar como ejemplo el libro que yo leí, que también es considerada su obra cumbre, que fue mi primer libro, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, el cual recomiendo bastante a ojos cerrados a quien sea, ya que a mi parecer es un libro lleno de cosas maravillosas. Fue este libro el que me enganchó en la literatura, es corto y divertido. Lo leí cuando yo contaba aproximadamente como con 13 años, por eso es mi primer libro, y lo volví a releer hace poco y es un libro maravilloso. Por supuesto, no es solamente un libro para niños, como dicen, sino que es un libro para todo público, ya que es un cuento, es una historia, es un relato, y las historias, los cuentos y los relatos pertenecen a todos. Incluso, me gustaría comentarles que cuando Robert Fisher decide escribir El regreso del Caballero de la Armadura Oxidada, o sea, la continuación del libro El Caballero de la Armadura Oxidada, en su prólogo nos habla de cómo su primer libro, el del Caballero de la Armadura Oxidada, no solamente llega a los voraces lectores o a críticos estadounidenses, sino que también incluso llega a niños y empieza a ser utilizado por psicólogos como un libro de autoayuda, siendo así un libro leído por todo tipo de público y teniendo un recibimiento nacional e internacional, logrando la traducción a muchos idiomas. Me gustaría compartirles más bien, una reseña del libro, no darles un resumen, sino una reseña para que se animen a leerlo. Es un libro, por eso les doy la reseña, para que digan si me gusta, no me gusta. Bueno, este libro se desarrolla en una época medieval, lleno de caballeros, dragones, damiselas en peligro, y en especial de un caballero que se consideraba a sí mismo como un caballero bueno, generoso y amoroso. Aunque se da cuenta de que no consigue el amor de su familia ni quitarse la armadura, así que empieza a entrar en pánico y un día decide hacer un viaje en busca de Merlín, por la ayuda de Merlín, quien se encarga de guiarlo a descubrir las virtudes que al caballero le faltan, y lo envía a 3 castillos,
El primer castillo es el castillo del silencio, luego pasa por el castillo del conocimiento y luego por el castillo de la voluntad y la osadía. Es un libro maravilloso y sencillo. Aclaro que la sencillez no es sinónimo de pobreza, sino yo diría más bien de riqueza, de un espíritu. La sencillez es cualidad de un espíritu grande. ¿Por qué? Porque la sencillez demuestra que tenemos un conocimiento tan claro sobre algo que incluso podemos explicárselo a un niño. Y no solamente eso, podemos hacer que el niño nos entienda, nos comprenda, que a mi parecer es todavía muchísimo más bello. Bueno, conclusiones. Para concluir, les invito, en especial a aquellos que quieren iniciar en el camino de la literatura, a leer El Caballero de la Armadura Oxidada, o aquellos que quieren dar de regalo un libro a un niño. Es como un pasabocas exquisito de iniciación. Bueno, pienso que Robert Fisher es un escritor consciente y esa es una hermosa razón para ser leído. Es un escritor que trata de comprender la vida sin necesidad de juzgarse o de excusarse. Y eso es lo que trata de retratarnos también en sus obras, que son como flores abiertas para todos. Bueno, finalmente me gustaría compartirles algunas de sus frases. La primera, frase de Robert Fisher, que la podemos encontrar en el libro del Caballero, dice así: ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos, luego un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. Esta frase nos muestra cómo muchas veces tenemos una concepción de nosotros mismos que no es del todo correcta, una concepción que no nos ayuda a crecer, que no nos ayuda a escuchar al mundo, a escuchar a los otros, y que nos encierra en las barreras del ego que tanto pueden dañarnos. Otra frase de Robert Fisher dice así: casi muero por todas las lágrimas que no derramé. Bueno, pienso que esta frase me quiere o nos quiere mostrar cómo aquello que me hace daño y lo dejo dentro de mí puede dañarme, como si fuese una herida infectada. Esto quiere decir que puedo aprender a aceptar mis emociones o sentimientos, sean positivas o sean negativas, y saber cómo mientras las acepto no hago daño a los otros, porque todo lo que siento y hago es una forma de honrarme a mí mismo. Bueno, la última frase de Robert Fisher no la voy a explicar o a dar una pequeña opinión como en las anteriores, sino más bien es una pregunta que solamente la voy a dejar ahí. La voy a leer porque me parece muy linda. Y dice así, dice: y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste el calor de un beso? ¿Oliste la fragancia de una flor o escuchaste una hermosa melodía sin que vuestra armadura se interpusiese entre vosotros? Bueno, espero se animen a leer a Robert Fisher y a su obra, aprender un poquito más, porque recuerden que el conocimiento es infinito, es un manantial inagotable, y lo que nosotros tratamos de comprender o tratamos de aprender o de alcanzar de ese manantial lleno de conocimiento son unas pocas gotas. Bueno, hoy hemos hablado de Robert Fisher y de sus letras conscientes y llenas de nobleza. Espero tengan un buen día o una buena tarde o una buena noche. Hasta una siguiente eternidad.